Buenos días, buenas tardes para todos ustedes. Como ya lo saben, este espacio está enfocado a que toquemos todos los temas consecuentes a la legalización, la formalización y la titulación de bienes inmuebles, tanto urbanos como rurales. El día de hoy queremos enfocarnos en un tema bajo la siguiente pregunta que ustedes nos han hecho. ¿Qué se debe hacer si un predio o inmueble debe ser abandonado por amenaza o por violencia? Entonces, este tema está enfocado directamente a poseedores, tenedores, ocupantes y, por supuesto, a los propietarios del bien inmueble. Para lo cual tenemos que hacernos en forma interna varias preguntas. La primera, saber si la protección que nosotros estamos solicitando para ese bien inmueble es colectiva o es individual. Si es colectiva, se debe notificar directamente ante el Comité Territorial de Justicia Transicional o también a la Unidad de Restitución de Tierras. Ellos finalmente exhortarían al registrador de instrumentos públicos para que inscriba dentro de los folios de matrícula inmobiliaria de esos bienes inmuebles la respectiva resolución. En el caso de que es individual, tenemos que tener en cuenta si el predio es urbano o si es rural. Si el predio es urbano, se tiene que hacer directamente ante el alcalde para que el alcalde sea quien notifique a las entidades pertinentes para tal fin. Pero si el predio es rural, entonces nosotros tenemos que dirigirnos directamente a la URT o Unidad de Restitución de Tierras de Colombia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Varias cosas. Que la protección de los predios urbanos se hizo mediante pronunciamiento emitido por la Corte Constitucional mediante sentencia 1037 del año 2006. Y en afinidad a ello, este alto tribunal determinó la competencia en las autoridades municipales. Y en el caso de los terrenos rurales o de los predios rurales, estamos hablando que hubo un pronunciamiento bajo la ley 387 del año de 1997, en donde se le encomendó esa acción directamente al INCORA, con posterioridad se pasaron esas facultades al INCODER y posteriormente salió el decreto ley 2365 del año del 2015, en donde ahora esas funciones las tiene directamente sesgadas la Unidad de Restitución de Tierras de Colombia. Ahora vamos a leer algunas preguntas que ustedes mismos nos hicieron. ¿Cómo puedo solicitar protección del inmueble urbano o rural que tuve que abandonar por causa de violencia? Entonces ya lo dijimos, si es urbano se debe hacer directamente con el alcalde y si es rural se tiene que hacer directamente ante la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Cómo se impide cualquier acción de enajenación del predio que tuve que abandonar? Esto se impide obviamente con la inscripción de la medida de protección en el certificado de libertad y tradición de la matrícula de ese bien inmueble. ¿Qué pasa si yo soy propietario del predio? ¿Qué pasa si yo no soy propietario del predio, sino que soy un poseedor, tenedor o ocupante? En todo caso, se debe realizar la inscripción de la medida de protección sobre ese bien inmueble, pero esa inscripción va a ser meramente informativa o publicitaria. ¿Cuáles son los títulos que acreditan mi propiedad del predio? Bueno, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Los títulos que acreditan la propiedad del bien inmueble está dividida, digamos que de tres formas. La primera es que si a ustedes le otorgaron el bien inmueble el INCORA, entonces la respectiva resolución. Si el predio fue otorgado mediante transferencia de promesa de compraventa, permuta, dación en pago, sucesión, la respectiva escritura con su registro, obviamente. Y si fue por algún remate, algún proceso de prescripción adquisitiva, de dominio, entre otros procesos de origen judicial, pues la respectiva sentencia proferida por ese juez. ¿Qué sucede si no se ha registrado el título? Bueno, digamos que esto sí es muy importante, el registro de esa resolución, de esa escritura o de esa sentencia. Es importante que la registremos porque efectivamente Instrumentos Públicos no tendría la información veraz y contundente sobre ese bien inmueble.
¿Qué pasa si una persona dice ser poseedora, tenedora o ocupante del predio del cual soy propietario y lo declara como abandonado? Digamos que esta es una pregunta muy importante. La primera es que la persona debe informar a la unidad de restitución de tierras para que lo ingrese al RUPTA e informe además de esto a la Oficina de Instrumentos Públicos acerca de esta situación. Obviamente esto se hace de esa manera informativa. La segunda cosa que debe hacer la persona es presentar la respectiva denuncia ante las autoridades judiciales competentes para que se pueda ordenar la exclusión del predio del RUPTA y la cancelación de la anotación en el folio de matrícula. Digamos que este sería un mecanismo que tiene el propietario de dominio de ese bien inmueble para decirle finalmente al registrador de instrumentos públicos que acá lo que se cometió finalmente fue un ilícito. Y la última pregunta es: ¿dónde puedo obtener información del inmueble cuando no se encuentra información en instrumentos públicos? Eso puede pasar. Entonces, los lugares en donde se puede conseguir ese tipo de información es en la Oficina del Tesoro del municipio, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o en algunos casos en la Agencia Nacional de Tierras. Para mayor información pueden comunicarse con nosotros al 313-859-3869. Hasta un próximo video.